Hola, hoy día vamos a hacer tres temas en nuestra sesión online: ecuaciones polinómicas, ecuaciones racionales y ecuaciones irracionales. Aquí les estoy mostrando la gráfica de una función polinómica y alguien podrá decir que funciones todavía no hemos hecho, pero yo creo que la mayoría de ustedes tienen idea intuitiva de lo que es una función y saben que una función tiene una gráfica. En todo caso, lo que quería mostrarles es que las ecuaciones polinómicas básicamente nos pueden servir para hallar los interceptos de una función polinómica con el eje x. Acá hay tres ejemplos de los tipos de ecuaciones que vamos a hacer hoy día. La primera es una ecuación polinómica, evidentemente. La segunda es una ecuación racional. Como pueden ver, hay expresiones algebraicas en el denominador, entonces eso hace que eso sea una ecuación racional. Y la tercera es una ecuación irracional, en la cual en la cantidad subradical hay expresiones algebraicas que tienen la variable x o cualquier otra variable que pueda ser. Estos son los dos temas que haremos hoy. Empecemos con las ecuaciones polinómicas, para lo cual primero deberíamos definir lo que es un polinomio de grado n en x. Es una forma matemática de decirlo. Como pueden ver ustedes ahí, el mensaje es que el polinomio depende de la variable x y es una combinación de letras y números, etcétera, etcétera. Y el x, el grado del polinomio es n, es el exponente mayor, y tiene una restricción que no puede ser negativo y debe ser entero. Entonces es un entero no negativo, y esa restricción tiene sentido realmente, porque si no fuera así, tendríamos el caso, por ejemplo, que n pudiera ser menos 3, y esto nos generaría que el primer término sería a sub n, el cual es un número real, entre x al cubo, por ejemplo, ¿no? Ya supongamos que sea a sub 3 entre... Entonces esto sería más, etcétera, etcétera. Esto tendría que ser obviamente una expresión racional, entonces no es un polinomio. ¿Okay? Este es un ejemplo de un polinomio, y la ecuación polinómica se genera cuando igualamos el polinomio a cero y hallamos lo que se llaman los ceros del polinomio, o las soluciones de la ecuación, o las raíces del polinomio. También es otro término que a veces se usa. Igualando a cero tenemos la ecuación polinómica. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones polinómicas? Bueno, hay multitud de métodos para resolver. Nosotros solamente nos vamos a ocupar de los casos en los cuales la ecuación polinómica se puede resolver usando algún método de factorización. Aquí está el primer ejemplo. Como pueden ver, está todo desordenado. Nosotros no lo vamos a ordenar, no porque no sea bueno ordenarlo, sino porque no es necesario en este caso particular. Primero, observen ustedes que si nosotros quisiéramos hacer una factorización por factor común, en principio no todos los términos tienen algo en común. Entonces, de hecho, a pesar de que estos tres sí tienen la x, este no lo tiene, entonces no se puede hacer factor común. Lo que significa que, siendo cuatro términos, podríamos tomarlos de dos en dos. Entonces haremos eso. Ok, entonces, viendo eso, que no se puede factorizar todo, busquemos factorizarlos de dos en dos. Ahí vemos que tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, acá tiene el 3 en común, y acá tiene un x en común. Y ahí aparece lo que en algunos textos le dicen el factor común polinomio, que lo podemos sacar en común, y adentro quedaría solo el 3 y el x unidos por el
símbolo más. Al igualar a cero cada uno de estos factores, ya que tenemos un teorema que nos explica que cualquier número de factores multiplicados da cero, algunos de ellos o todos posiblemente pueden ser cero. Entonces tenemos que igualar cada uno a cero. Si igualamos el x cuadrado menos 1 a 0, tenemos dos soluciones. Y si igualamos el 3 más x o x más 3 a 0, tenemos una solución. Y ahí están las tres soluciones de la ecuación cúbica, que no quiere decir necesariamente que porque sea cúbica va a tener tres soluciones, pero va a tener tres soluciones a lo más. Tres soluciones reales. El conjunto de solución, como pueden ver, 1 menos 1 y menos 3. Vamos a poner un ejercicio para que ustedes los hagan. Ahí están las alternativas y pueden ver la resolución en la siguiente diapositiva. Ok, siguiendo el mismo método de resolución de hace un ratito, factorizamos de 2 en 2 y esto es lo que va a suceder. Luego acá aparece el factor común polinomio, que es un binomio en este caso. Y nos queda un producto de dos factores, igualamos cada uno de ellos a 0. No olviden que este x cuadrado menos 4 en realidad es una diferencia de cuadrados y por eso es que proporciona dos soluciones y no una. Yo me imagino que ya tenemos que superar esa etapa, ¿no? En que x cuadrado igual 4 y de frente dicen x igual 2. No, esa etapa ya tenemos que superarla, ¿ok? Y entonces las tres soluciones, menos 1, 2 y menos 2. Muy bien. La respuesta es la C. Pasemos un poco a ver las ecuaciones racionales. Cuando estamos frente a una ecuación racional, es una ecuación que tiene expresiones que son divisiones de polinomios. Divisiones indicadas de polinomios y donde los polinomios que están en los denominadores no pueden ser cero en ningún momento. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Eso es lo más característico, ¿no? Este es un ejemplo de una ecuación racional. ¿Y cuál es el método de resolución? Lo que tenemos que hacer es transformar esta ecuación racional en una ecuación polinómica o cuadrática o lineal que se pueda resolver por métodos clásicos y conocidos. Y hay que tomar en cuenta el CBA. Bueno, el CBA, ¿qué cosa es? Como acá dice, es el conjunto de valores admisibles. El conjunto de valores admisibles es un pool de valores del cual yo voy a escoger mis soluciones una vez que resuelva. Pero lo podemos ver desde otro punto de vista, ¿no? El CBA es como un primer filtro en el cual yo tengo que quitar de mis posibles soluciones los valores que hacen cero los denominadores. En este caso ustedes pueden ver que este es 2. Si x es 2 se malogra este denominador y si x es menos 2 se malogra el de acá. En este caso de aquí para 2 o menos 2. Y ese es el CBA. Entonces después vamos a hacer lo que tengamos que hacer con el mínimo común múltiplo y todas esas cosas. Y al final veremos si las soluciones están dentro de ese espectro de valores. Aquí está la misma ecuación. Empezamos entonces determinando cuál es el mínimo común múltiplo. Si este denominador que está acá es x menos 2 por x más 2. Ahora, este es un caso muy particular. No quiere decir necesariamente que toda la vida nuestras ecuaciones van a ser así.
Acá podría haber habido otra cosa diferente y entonces no tiene que ser necesariamente el mínimo común múltiplo. Algunas personas usan acá otro método que le llaman el método del aspa y multiplican por aquí, multiplican por allá y después multiplican el denominador, ¿no? Pero eso solamente funciona en ciertos casos, ¿no? En algunos otros casos no funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El método que vamos a mostrar es mucho más seguro para todos los casos. Una vez que tenemos el mínimo común múltiplo, lo que vamos a hacer es multiplicar los tres términos, como pueden ver son tres términos, dos a la izquierda, uno a la derecha, de la ecuación por el mínimo común múltiplo y voy a ponerlo ahí donde están esos puntos. La mayoría de las personas no les gusta mucho escribir todo lo que vamos a escribir ahorita. Y entonces tratan de hacerlo quemando etapas, ¿no? Entonces cuando recién estamos aprendiendo, no quemen etapas, por favor. Esto nos produce, sí, tenemos que escribir todo esto, pero se compensa por la sensación agradable que produce simplificar todas estas cosas que están acá, ¿no? Entonces ahí siento que realmente avanzo en mi aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que está quedando como ecuación? Como pueden ver, acá va a quedar 2 por x más 2, aquí va a quedar 3 por x menos 2 y aquí va a quedar solamente el 8. Entonces el método este que hemos hecho en realidad lo que persigue es eliminar los denominadores, lo cual no podemos hacer si hubiera sido una inecuación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Nos quedamos entonces con lo que dijimos y la solución resulta ser x igual 2. Si nosotros no tomáramos en cuenta el CBA, que hasta el momento no lo he dicho por ningún lado, pero lo dije en la página anterior, el CBA es los reales menos 2 y 2. Y como x igual 2 es la única solución que he obtenido y está prohibida por mi CBA, quiere decir que no hay ninguna solución. Eso con frecuencia ocurre. Nosotros podemos fabricar ecuaciones en las cuales no hay solución, o haya una sola solución, o haya dos soluciones, ¿no? Entonces eso depende de cómo esté constituida la ecuación. Ok, acá tenemos otra ecuación en la cual no es tan evidente, por ejemplo, que el producto de estos dos, de estos, sospechamos que puede ser, pero si nosotros factorizamos usando el método del aspa, vamos a verificar, o sea, no lo demos por sentado de que esto necesariamente se cumple. Ahora sí vemos efectivamente que la multiplicación de estos dos da la de acá. Quiere decir que el mínimo común múltiplo entonces es también el producto de los factores lineales. Multiplicando una vez más, exactamente como lo hicimos hace un rato, escribimos entonces todo ese largo proceso y hacemos las simplificaciones necesarias. Entonces acá vamos a simplificar estos factores y no siempre va a ser así, ya sabemos que estos dos son igual que esto. Nos va a quedar en un lado un término cuadrático. Eso de hecho nos está condicionando porque los de acá son lineales. Entonces esto va a ser una ecuación cuadrática con dos soluciones. Por lo menos una de ellas podría ser y la otra no, ambas podrían no ser, porque el CBA, que una vez más me estaba olvidando, ahora me estoy olvidando menos, es los reales menos el 1 y el menos 2. Yo no tengo manía de ordenar todas las cosas, yo pongo el CBA de acuerdo a lo que se me ocurre. Si veo primero el 1, pongo el 1. No tiene que estar ordenado necesariamente dentro de un conjunto. Si hubiera sido un intervalo, ahí sí. Bueno, cuando nosotros multiplicamos y hacemos las cosas que tenemos que hacer, obtenemos una ecuación cuadrática. Esta hay que ordenarla, esta sí definitivamente hay que ordenarla para resolverla con alguno de los métodos que hemos visto en esta semana. Y por ende, ya sea usando la fórmula general o el método del aspa,
Son las dos soluciones que se obtienen. Acá podemos observar que el CBA nos prohíbe específicamente que pongamos el x igual a 1 como una solución. Es como si dijéramos que x es diferente de 1 y que x es diferente de menos 2. Entonces acá está claramente el mensaje que esta solución no puede ser. Solamente me estoy quedando con una solución. X igual a 1 no es admisible porque se anula un denominador. Es más, dos denominadores se anulan cuando x es igual a 1 y el conjunto solución es menos su medio. Solamente para mencionarles que si las ecuaciones polinómicas servían para hallar los interceptos de una función polinómica con el eje x, en el caso de las funciones racionales también pueden tener interceptos, entonces ahí también surgen ecuaciones racionales. Ahora un pequeño test para que ustedes trabajen un poco y ya saben que la resolución está en la siguiente diapositiva. Si ustedes quieren, pónganle pausa y resuelven un rato y cuando ya lo terminan pasan a la solución. Bueno, acá está la ecuación para resolverla. Ahora sí me acuerdo desde el primer momento del CBA y lo voy a poner por acá arriba antes de que me olvide. El CBA es todos los reales menos que el 2 y el 3, siempre y cuando esto de acá no sea alguna expresión diferente, pero nosotros ya no sabemos de paporreta que este de acá es x menos 3 por x menos 2, ¿cierto? Pero vuelvo a repetir, no siempre va a ser así. Ok, una vez que he dicho que x no puede ser 2 y tampoco puede ser 3, busquemos el mínimo común múltiplo. Este es un proceso que puede ser automatizado, no quiere decir que no esté pensando nada, pero un proceso operativo repetitivo en el cual tengo que tener cuidado nada más de ciertas cosas. Voy a poner el mínimo común múltiplo en todos esos puntos rojos. Y una vez más, simplificamos lo que haya que simplificar. El x menos 2 se va por acá. Tengan mucho cuidado, no quiere decir que porque no haya paréntesis no lo puedan simplificar. El x menos 3 se va por aquí y estos dos se van con el de acá. Sí, evidentemente el hecho de que, nosotros podemos desde un inicio saber que acá hay una diferencia con respecto a lo que teníamos antes. Acá hay un término lineal, cuando antes en la ecuación anterior o tras anterior era un número. Entonces aquí sale un término cuadrático, acá sale lineal y en número y acá sale lineal. Entonces de hecho esto va a ser una ecuación cuadrática que si la ordenamos llega a eso. Entonces cuando ustedes tengan un poco de práctica, esperamos que practiquen lo suficiente para tener práctica. No necesariamente tenemos que resolver una ecuación. Yo rápidamente puedo ver que el discriminante de esa ecuación, si ustedes me siguen, en el pasado hemos hecho esto, b cuadrado menos 4ac. Bueno, b cuadrado es 25 y 4 por a por c es 4 por 1 por 7. Entonces 25 menos 27, perdón, 28 es menos 3. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta ecuación no tiene solución. Entonces no voy a continuar trabajando la fórmula general o estar buscando el aspa ahí, ¿no? Si yo ya veo que esto no tiene solución. Ok. Ok. Entonces debemos declarar simplemente que la ecuación no tiene solución. El conjunto de solución es vacío. Cuando el discriminante es negativo no hay solución. Ok. La respuesta era la D. La D, dije. Ok, y el tercer tipo de ecuación son las ecuaciones irracionales, que tienen que ver con los radicales, ¿no? Hay varias formas de hacer esto.
Las ecuaciones irracionales se pueden identificar cuando ustedes ven que hay una variable dentro de la cantidad subradical, porque yo podría, por ejemplo, poner acá x más raíz de 3 igual 5x, y no voy a pensar que esto es una ecuación irracional. Tiene que haber variables dentro de la cantidad subradical, si no, no es una ecuación irracional. Ok, por ejemplo, claramente esta es una ecuación irracional, y esta es una un poco más compleja. ¿Cuál es el método para resolver ecuaciones irracionales? Evidentemente, para desaparecer las raíces, ya ustedes se imaginan que hay que elevar al cuadrado, pero no hay que elevar al cuadrado así como vienen las ecuaciones, porque eso nos puede complicar los cálculos. Entonces hay que hacer algo para que la raíz, al elevar al cuadrado, desaparezca realmente y no esté otra vez, ¿no?, reiterativamente apareciendo en el siguiente. Vamos a ver. La primera ecuación, ¿cuál creen ustedes que sería lo más razonable? Si elevo al cuadrado ahí inmediatamente, voy a tener el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y no se me va a ir la raíz. Y al otro lado x cuadrado, etcétera. Entonces esto no sería el camino más apropiado. El camino más apropiado es dejar sola la raíz primero. Y luego elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado ambos miembros, desaparece la raíz. Aquí es donde muchas personas se equivocan porque no saben elevar un binomio al cuadrado, ¿no? Desarrollamos. Esa palabra la usamos nosotros cuando vemos un binomio al cuadrado. El desarrollo de un binomio es el cuadrado primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, etcétera. Y eso ya ustedes lo manejan, ¿correcto? Como vemos que se ha armado una ecuación cuadrática, esta sí hay que ordenarla para poder identificar a, B y C. De repente algunos están pensando que esta va a tener conjunto de solución vacío. Normalmente, con esta estructura, si yo veo que el de acá es positivo y este es negativo, siempre tiene solución. ¿Ok? Entonces podemos usar la fórmula general, podemos usar el aspa, que en este caso sería lo más razonable, o podemos usar la calculadora. Usando el mod 5.3, ustedes pueden determinar, y tienen todo el derecho de usarla para estos casos en los que el objetivo principal no es la ecuación cuadrática. Si usamos el aspa, tenemos esos factores y igualando a cero. Ahora, aquí no hemos hablado de CBA nada. En algunas instituciones, por ejemplo, a mí me enseñaron, primero antes de resolver este tipo de ecuaciones, observar qué pasaba dentro de la raíz. Entonces, si soy lo suficientemente astuto, me puedo dar cuenta que el x tendría que ser menor que 3. Porque si x fuera 4, por ejemplo, ya este número sería menos 1. Pero la mayoría de las personas, cuando recién aprenden esto, no son capaces de visualizar esa abstracción, ¿no? Entonces, supongamos que no lo van a poder hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, simplemente lo que hacemos para descartar, porque tenemos dos potenciales soluciones, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación original. Y ese reemplazo tiene que verse, tenemos que saber que ustedes han hecho ese reemplazo. Si reemplazamos el x igual 2, nos va a quedar 1 más raíz de 3 menos 2, que es otro 1. Y eso es igual a 2, si es correcto. Entonces x igual 2 sí es solución. Pero si x es igual a menos 1, este sería la raíz cuadrada de 3 menos menos 1, que es 4. Esto sería 3 y no menos 1 como se está planteando acá, ¿no? Entonces menos 1 no es parte de la solución y el conjunto solución debe ser 2. Fíjense, acá debo advertirles sobre un mito, ¿no? Los alumnos, cuando les sale, por ejemplo, no sé, les sale x igual 7 y x igual menos 5, inmediatamente hacen esto.
¿Y por qué asumen que por ser negativo ya no es solución? No, que la raíz no puede ser negativa, dicen. Lo cual está totalmente mal expresado, ¿no? Un número negativo se puede ser solución. En este caso, por ejemplo, yo me podría crear alguna ecuación en la que la solución pudiera ser -5 y no 7. Entonces ustedes no tienen que dar por sentado de que por ser negativo no va a ser solución. Acá ha sido una coincidencia de que x igual -1, justamente siendo negativo, es la raíz o la solución que no va. Entonces no lo den por por sentado de que porque sea negativo ya no va a ser solución. No necesariamente es eso, ¿cierto? ¿Ok? Ok. Acercándonos un poco al final, tenemos una ecuación racional mucho más compleja en la cual tenemos dos radicales. Esto va a requerir que elevemos al cuadrado dos veces. Ok, entonces no sería muy prudente elevar al cuadrado así como está. De repente no nos gustaría mucho, pero al final el resultado va a ser lo mismo. Entonces, siguiendo el principio que usamos en la anterior, despejamos una de las raíces y ahí recién elevamos al cuadrado. Entonces logramos que x menos 1, lo que está dentro de la raíz es lo que va a quedar. Y acá tenemos que hacer el desarrollo de un binomio. Esto no es muy fácil cuando uno lo hace por primera vez. X menos 1 es... Entonces ustedes acá tienen que tener cuidado que es el cuadrado del primero, que es el 1, este es el primero y este es el segundo. Es a menos b. Entonces, cuando ustedes hagan el doble producto del primero por el primero evidentemente es 1, pero el segundo es la raíz. Ahora, acá no tienen que poner ya el signo otra vez, porque ya lo controlaron acá adelante. Si acá dice menos, acá también dice menos. Luego es el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es el cuadrado de la raíz. Y entonces esto, aunque no me gusta hacer lo que voy a hacer, pero esto es así. Debemos suponer que x no es mayor que 2. Pero ese pensamiento lo vamos a utilizar recién al final. Una vez que hemos hecho esto, acomodamos todos los términos, simplificamos lo que se pueda y nos quedamos ahí. Acá tienen que observar que puede pasar el caso, por ejemplo, que se pueda dividir todo entre 2 o entre algún número en particular, lo cual baja bastante el estrés de la ecuación porque cuando lo vuelvo a elevar al cuadrado esto va a ser todo por 4. Entonces estamos bajando el estrés en 4 veces. Por ejemplo, si esto hubiera sido 9 y 9 acá, 9 que se pueda simplificar, pues estamos bajando el estrés en 81 veces. Pero si no se dan cuenta, no hay ningún problema. Al elevar al cuadrado, bueno, acá primero vamos a simplificar el 2. Aquí ya no vamos a continuar un poco con que vamos a elevar al cuadrado, pero debo mencionar, o sea, de hecho hay que hacerlo, que al elevar al cuadrado desaparece la raíz y acá se genera esto. Y este es un binomio al cuadrado. Muchos alumnos acá sería encantador para ellos hacer esto. Y acá destruyen el problema. Entonces no hagan eso, por favor, eso es una barbaridad. Lo que hay que hacer es elevar al cuadrado, cuadrado primero menos el doble producto más el cuadrado del segundo. Al acomodar esa ecuación y resolverla, se va a obtener las soluciones x igual 2 y x igual 1. Ok, ahora tenemos que comprobar esas soluciones, ¿no? Pero son muy bonitas, son positivas y todo. No necesariamente las dos van a ser. Probemos con x igual 2 qué sucede. Por ejemplo, acá sería 2 menos 1 que es 1 y 2 menos 2 que es 0. ¿1 más 0 da 1? Sí. Ahora comprobemos con x igual 1. 1 menos 1 da 0. Y la raíz de 2 menos 1, aunque esto parezca bobo, también cumple. Entonces no podemos asumir, hemos hecho un caso que solo una cumplía. También es perfectamente posible que ninguna solución cumpla. En este caso las dos cumplen. El conjunto de solución es 1, 2.
Me acabo de acordar que la última ecuación es un poquito más, que está en el test, me parece. Acá tenemos el test para que ustedes lo puedan hacer. Pongan pausa y lo hacen un rato de la misma manera que acabamos de hacer. Cuando hayan terminado pasan a la siguiente diapositiva y van a encontrar la solución. Bueno, la solución de esta ecuación, siguiendo el mismo esquema anterior, despejamos un radical, que puede ser cualquiera de los dos. No hay ninguna diferencia. Los números van a salir algo diferentes, pero la solución siempre sale igual. Y elevamos al cuadrado en donde desaparece el primer radical, pero no el segundo. Ahí pueden ver que surge un término que es el doble producto del primero por el segundo, en donde se mantiene el radical. Entonces acá no es el fin del mundo, hay que hacer que todos los otros términos pasen al otro lado. Acá podemos hacer unos headshots, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir, algunos alumnos ven menos x aquí y x acá y también le hacen headshot. Entonces no, tengan cuidado por favor. Acá es 2x menos 3, o sea, primero lo visualizan y después lo escriben. 2x menos 3. Aquí lamentablemente no podemos dividir todo entre 2 porque este no lo tiene. No tendría sentido dividir entre 2 para que nos salga 3 medios y luego vamos a elevar al cuadrado de nuevo, etcétera, etcétera. Nos complicamos la vida. Ahí tenemos que elevar al cuadrado en donde va a salir una ecuación cuadrática. No se olviden que si elevan al cuadrado un producto, tienen que elevar al cuadrado los dos términos. Uno de los errores más comunes acá es este, clásico. Entonces por favor no hagan eso. Ok, continuando, al elevar al cuadrado sucede la ecuación cuadrática. Si ordenamos y la resolvemos, ahora claro, ese discriminante yo estoy viendo ya es 64 menos más 48. 64 más 48 es como 112, ¿verdad? Eso creo que tiene que ver con la raíz de 7, porque 112 es 28 por 4. Y 4 sale fuera de la raíz, o sea, va a ser 2, 28 sale, va a tener que ser con raíz de 7, definitivamente. Entonces, tiene soluciones y no van a ser exactas y eso va a requerir un reto mucho mayor. Las soluciones, cuando ustedes resuelven eso ya sea a mano o con la calculadora, salen esas. Son números irracionales. Entonces, lo que se recomienda en este caso es una de dos cosas. O puedo usar la calculadora con la función calc en cada lado. Por ejemplo, pongo esto en la calculadora y le pongo calc. Y cuando me pide el número, ingreso esto de acá. Y el valor que salga lo igualo al reemplazo de este número también allá. La otra cosa que se puede hacer es usar un decimal, o sea, calcular el número decimal de esto, con dos cifras decimales no más. La desventaja de eso es que no le va a salir exactamente 0. Entonces, si ustedes no están atentos a eso, lo que va a pasar va a ser que le va a salir tipo 0 igual a 0.02 y ustedes van a decir que entonces no cumple. Entonces, eso pasa cuando uso el decimal, porque no es una buena aproximación y no voy a usar 5 decimales. Entonces ustedes tienen que ver la forma de poder comprobar con su calculadora y bueno, les adelanto que cuando se comprueba, solo una de las dos soluciones sí cumple. ¿Ok? Y la otra no. El conjunto solución entonces es 2 más raíz de 7 entre 2. Pues esto es lo más difícil que les podíamos preguntar, ¿no? Y la respuesta es la C. Ok, aquí vamos a entrar un poco a trabajar la dimensión de análisis, porque no queremos que ustedes se automaticen, ya sé resolver ecuaciones racionales, sí, pero ahora van a analizar
algunos casos particulares. Por ejemplo, ¿cómo resolvería la ecuación esa que está de esa manera? Entonces, muchos alumnos posiblemente lo que querrían hacer sería factorizar arriba y abajo. Bueno, abajo ya está factorizado porque es una sola. Simplificar, y ahí tendrían que x más 1 es igual a x más 1. Probablemente lleguen a que 0 es igual a 0 y ustedes dirían que el conjunto de solución es todos los reales si es que han aprendido apropiadamente a resolver ecuaciones de primer grado. Y no se ve ninguna grieta por ningún lado. Pero no hay que olvidar algunas cosas. Número uno, ¿qué tipo de ecuación estamos enfrentando? Esta es una ecuación racional. Y número dos, las ecuaciones racionales tienen una característica que es el CBA. El CBA nos dice qué cosa puede ser X, pero en realidad el mensaje subliminal es qué cosa no puede ser X. Como ustedes ven acá en el denominador, X lo único que no puede ser es 1. Ok, pero yo cuando resolví, cancelando de esta manera y diciendo, miren, cuando ustedes hacen una simplificación de estas, es porque este número no es cero, porque si no estarían dividiendo 0 entre 0 y estarían diciendo que 0 entre 0 es 1, ¿no? Y mejor ya pues estoy destrozando la matemática. Entonces, si X no puede ser 1, el conjunto solución no puede ser todos los reales. Tiene que ser todos los reales menos el 1. ¿Ok? Y de esa manera lo planteo. Tienen que tener mucho cuidado. En vez de que vayan a pasar a multiplicar y hubieran cometido el mismo error porque dicen, bueno, ya me salvé de la ecuación racional, ahora es una ecuación no racional, cuadrática aparentemente, pero cuando yo cancelo por acá y me vuelve a salir 0 sobre 0 y vuelvo a decir la misma barbaridad, que conjunto de soluciones todos los reales y automático, porque no estoy pensando que no es, esta es una ecuación racional, entonces tenemos que ver primero qué cosa es lo que estamos haciendo, cómo se llaman las ecuaciones que estamos resolviendo y qué características tienen. Acá tenemos otra preguntita para ustedes. ¿Es posible determinar la solución sin tener que resolverla o ni que fuera mago, ¿no es cierto? Pero algunos seguramente se van a dar cuenta. Entonces, supongamos que no les hubieran hecho la pregunta en esos términos, si no le hubieran dicho resuelva, ustedes hubieran hecho automáticamente eh, el elevar al cuadrado, ¿no? Y hubieran dicho acá 9. Y hubieran hecho esto, lo cual les encanta, ¿no es cierto? Y x es igual a 11. Una vez más, ¿frente a qué tipo de ecuaciones estamos? Esta es una ecuación irracional. ¿Y cuáles son las características de una ecuación irracional? La principal característica es que tengo que verificar, aparte de la raíz cuadrada, que tengo que verificar la solución. Entonces, no porque salió tan fácil no la voy a verificar. Entonces hay que reemplazar la raíz de 11 menos 2. Ustedes dirán que es la raíz de 9. Y acá pregunto yo, ¿la raíz de 9 es menos 3? Y algunos dicen, sí, la raíz de 9 es más menos 3. Y esto también es otra roca, por favor. La raíz de 9 tiene un signo adelante y es un signo más. Entonces esto no puede ser menos 3. Quiere decir que x igual a 11 no es solución. Si la única solución que me sale no es solución, entonces el conjunto de solución es vacío. ¿Y por qué ocurre eso, pues? Bueno, eso ocurre porque no estamos mirando desde el comienzo. Entonces, a la pregunta, ¿es posible o hubiera sido posible, ya que no lo hice, determinarla sin tener que resolverla? Y respondemos sí, porque esto es un número positivo o en el peor de los casos, 0, cuando x es igual a 2. Y cuando x es igual a 2 es 0 y este no es igual a menos 3. Y cuando x es diferente de 2, siendo que x no sea menor que 2, o sea, evidentemente x tiene que ser mayor que 2, esto siempre es un número positivo. Y un número positivo no puede ser igual a un número negativo. Entonces lo hubieran podido visualizar desde acá nomás. Pero eso pasa porque no sabemos qué significa esto. Bueno, ahora ya lo sabemos, ¿correcto? La tercera preguntita maquiavélica es sobre una ecuación racional.
Explique por qué la ecuación no tiene solución. ¿Qué? ¿Que no tiene solución? Dice alguien. Entonces, claro, lo más tentador ahí es pasar a multiplicar el 3x menos 2 por el cero, lo cual vamos a hacer. Pero primero, antes de hacer eso, tenemos que decir que el CBA de una ecuación racional es todos los reales menos el valor de x que haga que esto sea cero. Si ustedes resuelven esto separadamente por acá y lo igualan a cero, les sale x igual 2 tercios. Bueno, eso es lo que no puede ser x. Ok, una vez que he establecido eso, ya puedo pasar a multiplicar lo que yo quiera al otro lado. Entonces me sale 0. 4 igual 0 por 3x menos 2, que es 0. Y la pregunta es, ¿4 es igual a 0? O sea, es una proposición que puede ser verdadera o falsa. Bueno, en este caso es una proposición falsa. Esta es una proposición falsa para cualquier valor de x. Lo que quiere decir que no hay ninguna solución. Entonces, esa es la explicación. La explicación es que una vez que yo hago el CBA, bueno, hay una explicación más simple, miren. Yo tengo un número dividido entre un número desconocido que ya establecí que no puede ser cero. Un número dividido entre otro que no es cero nunca va a ser igual a cero. Esa es la explicación. ¿Ok? Porque el numerador no es cero nunca. Es una explicación bien simple. O sea, cuando les piden explique, no les dicen resuelva. Ustedes resuelven para poder explicar. Entonces la explicación sería un número diferente de cero dividido entre otro número diferente de cero nunca puede dar cero. Ustedes tienen que explicarlo de una manera que los remita a algún axioma, a algún postulado, a una verdad absoluta que todo el mundo acepta, ¿no? Todo el mundo dice, oye, es cierto, ¿no? Sí, pues empiezan a buscar casos particulares y encuentran que es cierto. Cuando le dicen explique, no le dicen resuelva. Si ustedes resuelven, es para poder explicar. Si ustedes resuelven y no explican, entonces no están demostrando nada, ¿correcto? Finalmente, como conclusiones, ya me imagino que ya se aburrieron, eh, un par de cosas, tres cosas. Las ecuaciones polinómicas se pueden resolver a veces por factorización, ya sabemos que acá no he hablado nada de Ruffini y no queremos ocuparnos de esos casos porque eso ya se ve en otro curso y realmente no necesitamos eso acá. Entonces solamente vamos a resolver por agrupación de términos o usando la calculadora que en otro momento se los vamos a enseñar. Las ecuaciones racionales requieren comparar las soluciones con el CBA. Nosotros nos lo vamos a ingeniar para ponerles ecuaciones racionales en las cuales salga una de las soluciones, probablemente, que en la cual ustedes tengan que cuestionarla, ¿cierto? Porque no tiene ninguna gracia que todas las soluciones sean posibles. No, justamente nosotros buscaremos para que ustedes desarrollen esa habilidad de cuestionar, de analizar, de discriminar. Y discriminar en el buen sentido. Las soluciones de las ecuaciones irracionales deben ser verificadas en la ecuación original, a pesar de lo cual, por lo menos 10% de cada sección no verifican las soluciones. Bueno, eso es un síndrome, ya sabemos. ¿Ok? Y creo que aquí termina nuestra clase. No se olviden de hacer sus actividades individuales y grupales, las cuales tienen puntaje. Empiecen a juntar sus puntitos para que puedan tener éxito en este curso. Si no comprendieron alguna parte, pueden regresar 50 veces el video hasta que lo comprendan. Si no, aún así no lo comprenden, nos pueden mandar un correo a su profesor o, en caso extremo, al coordinador, que resultó ser yo. Y también pueden entrar a los foros que están en cada semana. Hay un foro, trataremos de contestar a la brevedad, ¿no es cierto? Siempre habrá un profesor ahí para contestarles. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos pronto.